Y a este mensaje yo le he puesto por nombre Elegidos para alabar a Dios. Elegidos para alabar a Dios. Efesios 2, del versículo 8 al 9. Y dice la escritura de esta manera, en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El tema que vamos a ver el día de hoy es la gracia de Dios. Este es un tema muy controversial también, ¿verdad? Y no sé cuántos de los de aquí ya hemos escuchado esta teología de la gracia de Dios. ¿Cuántos hemos estudiado este tema tan importante de la gracia de Dios? Bueno, el día de hoy vamos a estudiar este tema teológico porque todos los cristianos debemos de tener información o el conocimiento en qué consiste esta gracia de Dios, ¿verdad? En este gran tema controversial necesariamente tenemos que ver tanto el tema de la elección como el tema de la reprobación. A unos Dios les aplicó la gracia salvadora, a otros simplemente la ley. Pero para empezar vamos a ver qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor no merecido de alguien que toma la iniciativa para hacerlo. Entonces, ¿qué entendemos por gracia? Es un favor no merecido de alguien que tomó por iniciativa, ¿verdad?, dar ese regalo. Bueno, hay una ilustración muy interesante que nos muestra exactamente de qué se trata la gracia, y precisamente nosotros la podemos encontrar en 2 de Samuel 9, en donde nos habla de un personaje muy interesante llamado Mefiboset. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa historia de Mefiboset. Bueno, Mefiboset era un personaje al cual se le aplicó la gracia también, igual que a nosotros, ¿verdad? En aquel tiempo dice esta historia que el rey David se acordó de una promesa que le había dado a su amigo Jonathan, ¿verdad? Y esa promesa consistía en que él iba a cuidar de la familia que quedara de él. Después de muchos años de haber tomado el poder, el rey David se acuerda de esta promesa y manda a traer a Mefiboset, ¿verdad? Y le pregunta a uno de sus siervos y le dice: ¿ustedes saben de alguien que haya sobrevivido de la familia de Saúl? Y por ahí alguien dijo: sí, yo sé, hay uno que sobrevive, y este personaje se llama Mefiboset y vive en el extranjero. ¿Por qué vivía en el extranjero este personaje? Porque se acostumbraba que después de que el rey llegaba al trono, el nuevo rey, siempre se deshacían de todos los familiares anteriores del rey, precisamente para que nadie pudiera pedir algo, ¿no?, del nuevo rey. Entonces se acostumbraba que eliminaban a todos los familiares del rey anterior. Y bueno, ¿qué había sucedido con Mefiboset? Cuenta esta historia bíblica. Ustedes van a 2 de Samuel 9 y ustedes la estudian ahí. Van a ver que este personaje era un bebé cuando el rey David toma el poder. Y dice la escritura, o dice de esta historia, de que su nana lo tomó en brazos y que salió corriendo para salvarle la vida y esconderlo para que no lo mataran a él también. Pero ¿qué sucedió? Que su nana se cayó encima de él y le quebró los 2 pies. Entonces este personaje, Mefiboset, desde niño estaba mal de sus pies, no caminaba, era cojo. Entonces esta es la historia de Mefiboset. Y entonces en este tiempo el rey David manda y lo manda a llamar.
Y uno de los emisarios del rey David va al extranjero y va a buscar a este personaje, ¿verdad? Imagínense ustedes, imagínense esta historia, ¿no? En donde llega el emisario y toca y le dice, vengo a buscar a Mefiboset. Y lo llevan con él y le dicen, pues es él. Y entonces el emisario del rey le dice, el rey te llama. El rey te llama. Así como a nosotros, en algún momento dado, también se nos dijo, Dios te llama. ¿A mí? ¿A mí dijo Mefiboset? Pues ¿de qué se trata? A lo mejor ya me descubrieron que estoy vivo, ¿no? Pero le dijeron, no, con calma, no te preocupes. O sea, el rey quiere hacer algo bueno contigo. Y lo llevan delante del rey, y el rey, enfrente de toda su gente, les dice, yo he querido restituirte todas tus propiedades. Y quiero que de hoy en adelante tú comas conmigo y vivas conmigo en el palacio real. Imagínense, o sea, qué gran noticia le habían dado a este personaje, ¿no? De esa misma manera también a nosotros se nos ha llamado así. Se nos ha invitado a vivir junto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios nos ha querido restituirnos todo lo que habíamos perdido. Igual que Mefiboset. Entonces, este personaje, no creyendo lo que estaba escuchando, se postra ante los pies del rey David y le dice, Señor, ¿pero qué has visto de este perro muerto? ¿Quién soy yo para que tú te fijes en mí? Esta historia nos ilustra muy bien exactamente en qué consiste la gracia. De esa misma manera nosotros hemos sido agraciados por nuestro Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que nuestro Dios se haya fijado en nosotros? ¿Quiénes somos? Pero Dios ha querido mostrar su gracia hacia cada uno de nosotros, miren. Esta es una gran ilustración que nos muestra cómo o qué es la gracia, ¿verdad? Bueno, el día de hoy en este párrafo vamos a estudiar exactamente este tema teológico tan importante que es la gracia de Dios, y vamos a ver cómo se manifiesta la gracia de Dios, ¿verdad?, a los seres humanos. Vamos a ver, y lo vamos a ver en 2 puntos. Primero, vamos a ver lo que es la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Todo aquello que Dios le da a los seres humanos, ¿verdad? A todos, sin distinción de personas. A todos les brinda la gracia común. La gracia común es para todos. Y en segundo lugar, o punto número 2, vamos a ver la gracia salvadora, ¿verdad? En donde vamos a ver que la gracia salvadora solo se aplica a unos cuantos, a los que Dios ya eligió de antemano. Muy interesante el tema, ¿verdad? Muy interesante el tema. Bueno, pues vamos a empezar con la gracia común. La gracia común, como ya lo dije, es aquellos regalos que nos da Dios a todos los seres humanos. Por ejemplo, en lo físico, ¿qué nos da? Nos da el aire que respiramos, nos da la luz del sol, ¿verdad?, que nosotros vemos todos los días. Dice la Escritura, el sol sale para todos, para buenos y malos. Los alimentos y los materiales para hacer vestidos y albergues. La belleza de todo lo que ha creado Dios, cuando vemos los ríos, cuando vemos una cascada, ¿verdad? Todo eso forma parte de la gracia común. ¿Para quiénes? Para todos los seres humanos sin distinción, para todos. También la gracia común la podemos ver en lo intelectual, ¿verdad? En la capacidad del hombre de percibir la verdad y distinguir el error. En que el hombre puede tener la ciencia a sus manos y también la tecnología, ¿verdad? En lo intelectual, todos los seres humanos somos diferentes a los animales, ¿verdad? En eso también Dios muestra su gracia común, ¿verdad? Para todos, sin distinción de personas, todos tienen acceso a
la gracia en lo intelectual. También en lo moral. Dios refrena a los hombres para que no sean todo lo malo que podrían ser. ¿Sí sabían? Eso lo dice la Escritura. Dice la Escritura que en lo moral, que Dios está reteniendo a todos los seres humanos para que no salga todo lo malo de sí, de lo que tenemos en nuestra naturaleza pecadora. La conciencia, el sentido interno de lo bueno y lo malo, las leyes, las costumbres que respetan el matrimonio y la familia, las reglas y las leyes que protegen el matrimonio y la familia, las leyes que protegen la vida humana y prohíben el robo y la mentira, todo eso. En lo moral también esa gracia común es para todos, para todo el ser humano. Todo el ser humano puede participar de esta gracia común. En la creatividad vemos que a todos los seres humanos se les da la habilidad en la esfera artística, en lo musical, en los deportes, en el arte culinario, en la escritura, ¿verdad? A lo mejor unos guisan muy sabroso, a lo mejor otros son buenos deportistas, a lo mejor otros son muy buenos artistas, ¿verdad? Pero todos los seres humanos podemos disfrutar también de esta gracia común. También en las relaciones sociales, la familia, el gobierno, las leyes humanas, las fuerzas del Estado, el sistema judicial, las instituciones educativas, las empresas, las asociaciones civiles, de todo eso, todos los seres humanos podemos disfrutarlo. Que hay veces que también lo podemos padecer, ¿no? Porque hay gobiernos que no están cuidando verdaderamente a sus pueblos, ¿verdad? Pero bueno, esta también forma parte de la gracia común. También en lo religioso, las religiones donde los hombres pretenden lograr un comportamiento agradable a Dios, la iglesia que promueve las mejores conductas entre los seres humanos, ¿verdad? Todo esto forma parte de la gracia común. Y de todo esto, todos los seres humanos participan. La gracia común es repartida para todos los seres humanos. Pero vamos a ver una cosa, tenemos que poner mucha atención en que la gracia común no salva a las personas. No salva a las personas. La gracia común la podemos disfrutar todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Pero la gracia común no salva a las personas, sino que el único que salva a las personas es Dios. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, era importante aclarar que la gracia común es muy diferente a la gracia salvadora, ¿verdad? Porque el tema que hoy estamos estudiando es la gracia salvadora. ¿Cómo es que se aplica la gracia salvadora de parte de nuestro Dios, verdad? ¿Cómo es? Y precisamente leemos el versículo que estamos estudiando el día de hoy y dice, porque por gracia sois salvos, por gracia, gratis, como un favor no merecido. Y esta gracia se va a manifestar por medio de la fe, dice la Escritura, por medio de la fe. Y sigue diciendo el versículo, y esta salvación no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y todavía nos aclara nuestro Dios y dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos obtener la salvación? Solamente por gracia. No es por obras. No es por obras que alguien pueda obtener su salvación. Y bueno, pues vamos a ver ahora sí el punto número 2, que es la gracia salvadora. ¿A qué se refiere nuestro Dios con la gracia salvadora? ¿Cómo es que nuestro Dios aplica solamente a algunos nada más la gracia salvadora? No a toda la humanidad no la aplica. En la prédica anterior nosotros vimos que hay una ley que Dios había hecho, ¿verdad? ¿Cuál es esta ley? La paga del pecado es muerte. Y como todos los seres humanos somos pecadores, entonces todos los seres humanos estábamos, ¿qué? Condenados a muerte. Estábamos condenados a muerte, ¿verdad?
Pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Dios en su soberanía quiso aplicar a unos la ley y a otros la gracia salvadora. Vimos también en la prédica anterior que esta gracia se aplica mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Creyéndole a Dios que Él envió a su Hijo a morir por nosotros, creyendo en Jesús, que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Bueno, como yo les decía, en este gran tema teológico tenemos que ver 2 puntos, que es la lección a quién Dios eligió y por qué los eligió. Y vamos a ver la reprobación, a quién Dios no le aplicó la gracia, sino que le aplicó la ley. Es muy importante que nosotros sepamos esto. Y bueno, vamos a ver en el primer punto que Dios nos eligió a su pueblo, al que eligió, lo eligió con un propósito. Un propósito, pero muy puntual, y que todos nosotros los cristianos debemos de saberlo. Y precisamente este es el tema que el día de hoy traigo, que nosotros tenemos que tener o ver la importancia de la gracia de Dios, porque muchas veces no la tomamos con mucha importancia, ¿verdad? Y precisamente vamos a ver cómo Dios nos aplica esta gracia en Efesios 1, 4 a 6. Yo lo voy a leer y ustedes lo siguen en la pantalla. Dice la Escritura de esta manera: incluso antes de haber hecho el mundo, dice Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano, ¿qué decidió? Adoptarnos como miembros de su familia, al hacernos a sí mismos por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dice el versículo número 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Como hijos de Dios, nosotros fuimos elegidos ¿para qué? Para la alabanza de su gloria, dice otra versión. Para la alabanza de su gloria, para que nosotros alabemos a nuestro Dios por la misericordia recibida, ¿verdad? Por esa gracia que Dios decidió darnos a nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los cristianos no le damos la importancia tan grande que es que Dios nos haya aplicado la gracia a nosotros. Y muchas veces pues nos perdemos, ¿no? En nuestro ministerio, o nos perdemos en una religión, ¿verdad? Sentados cada domingo, ¿verdad? Asistiendo a una religión nada más. Nos perdemos en la actividad de todas las cuestiones planeadas por la iglesia, ¿verdad? Pero nos olvidamos, ¿pero para qué fuimos elegidos por Dios? Fuimos elegidos para que alabemos por toda la eternidad esta gracia recibida. De tal manera que precisamente por eso nos reunimos para alabar a Dios, ¿verdad? En el culto. Precisamente esta es una de las costumbres que tenemos los cristianos, ¿verdad? Pero nuestra alabanza debe de ir más allá del culto, ¿verdad? Más allá de la reunión de los domingos. Nosotros debemos de estar reconociendo esa gracia salvadora de parte de nuestro Dios. Y tenemos que estar diciendo como Mefiboset, postrarnos ante nuestro Dios y decir: pero Señor, ¿por qué te fijaste en mí? ¿Quién soy yo, un perro muerto, para que te hayas fijado en mí y me hayas aplicado a mí la gracia? Señor, ¿cómo puedo pagar estos favores recibidos? ¿Cómo los puedo pagar? ¿Ustedes creen que los podríamos pagar? No podemos pagarlos. Definitivamente no podemos pagarlos. Pero sí podemos estar agradecidos toda nuestra vida, por toda la eternidad, por lo que hizo Dios por nosotros.
El que Dios nos haya aplicado la gracia es algo maravilloso que nos ha sucedido, hermanos. De verdad, y tenemos que tenerlo en cuenta, y precisamente el tema del día de hoy, y nuestro Señor quiere que el día de hoy entendamos cuán grande es este favor recibido por nuestro Dios. Nosotros tan alejados que estábamos de Dios, y Él mandó a traernos. Él nos hizo un llamado para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios. Porque nuestro Dios nos mandó un mensaje muy importante, que Él quiere estar bien con nosotros y quiere restituirnos todo lo que habíamos perdido. Y no solo eso, sino que nuestro Dios quiere que vivamos por toda la eternidad. ¿En dónde? En donde vive Él. Y bueno, la Escritura nos aclara que no es por obras, sino que es por la gracia de Dios. Dice en 2 de Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ahora, si nos ponemos a reflexionar, hermanos, ¿por qué es que nuestro Dios nos aplicó la gracia a nosotros? ¿Por qué? ¿Acaso será porque Dios ya sabía que nosotros en el futuro, cuando se nos presentara el Evangelio, íbamos a aceptar, íbamos a dejar entrar a Jesús en nuestro corazón? No, definitivamente no. Definitivamente no. Porque entonces sería un mérito, ¿no? Sería un mérito. Unos sí lo hacen, otros no. No fue por gracia de Dios. Nosotros estábamos muertos. Él nos dio vida para que nosotros pudiéramos voltear nuestros ojos a Cristo, ¿verdad? No fue porque nosotros íbamos a decirle que sí a Cristo cuando nos presentaran el Evangelio. O podríamos decir también, no sé, a mí se me aplicó la gracia porque Dios sabía que yo no era tan malo como el mocharejas. Tampoco, porque entonces también sería parte como del premio, ¿no? Sí, no fue por algo que yo haya hecho, el que Dios me haya aplicado su gracia, sino fue por su decisión soberana. Él decidió en algún momento dado aplicarnos la gracia y como está en la ilustración, a unos cuantos. Dice la Escritura y es clara, y dice que nada más a unos cuantos. ¿Y cuáles son esos cuantos? Los que creen en Jesucristo, ¿verdad? Los que creen en Jesucristo, los que ponen su confianza en Jesucristo, los que le creen a Dios. Entonces, no es por méritos, no es por obras. Otro podría decir, no, a mí Dios me aplicó la gracia. Yo sé que a mí me aplicó la gracia porque Dios sabía que yo mientras yo viviera en el mundo, iba a hacer cosas buenas. Le iba a dar de comer a los pobres, ¿no? Iba a ver por mi madre cuando estuviera grande. No sé, tampoco por eso, porque también sería por obras. No es por obras que Dios nos aplicó la gracia, sino que fue por un regalo que Dios quiso dárnoslo a nosotros, ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos cómo se aplica la gracia de Dios hacia nosotros. Y que en ningún momento pase por nuestra mente que fue por algo que nosotros hayamos hecho o hayamos dejado de hacer, ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos que el favor que nosotros hemos recibido de parte de Dios, que es la vida eterna, es por su gracia, es por su misericordia. Es muy importante que nosotros los cristianos vivamos con ese concepto. ¿Para qué? Pues para que podamos nosotros alabar a Dios en todo momento y decir, alabado sea, Señor, por esta decisión que tomaste a favor mío. Te pido, Señor, que esta
que este favor que tú me diste a mí también se lo des a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi amigo, a mi vecino, ¿verdad? A mi compatriota. Te pido, Señor, también que le apliques la gracia a él. Esto es lo único que nos queda a nosotros hacer, rogarle a nuestro Dios, ¿verdad? Rogarle a Él para que también la gracia que nosotros hemos recibido la pueda recibir otra persona. Bueno, esta gracia inmerecida, esta gracia ya vimos que es algo inmerecido, ¿verdad? Y dice en 2 de Pedro 2:4, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de las fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio, el día de hoy. Fíjense, o sea, lo grandioso de la gracia que hemos recibido. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Y por qué lo ha hecho con nosotros? Por su gracia. Por su gracia, hermanos. Ahora vamos a ver el punto de la reprobación. Necesariamente tenemos que ver que si Dios eligió a unos, pues a otros no, a otros les aplicó la ley, ¿verdad? A otros les aplicó la ley. Y bueno, vamos a ver. Dios no quiere que muera nadie. Definitivamente no es, no es la intención de nuestro Dios de que Dios quiera que muera unos y que otros vivan. No, no es lo que quiere Dios. Dice en el profeta Ezequiel, dice en Ezequiel 33:11, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Dice el profeta. Y dice en otra parte de la escritura que a algunos les parece como tardanza de que Dios regrese ya, ¿no? Pero no, esto es la muestra de que Dios tiene paciencia para que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y por eso nos ha dejado a nosotros, nos ha dejado la encomienda de ir y predicar estas buenas noticias a las personas, de que Dios quiere reconciliarse con ellos. Así como a Mefiboset cuando le llegaron sus buenas noticias, ¿verdad? Dios nos ha encomendado esa tarea de que vayamos y toquemos la puerta, así como le tocaron la puerta a Mefiboset, y que les demos las buenas noticias. Bueno, Dios no quiere que se pierdan. En su soberanía Dios decidió a algunos que se salvaran. En Romanos 9:18 vemos lo que dice. Dice la escritura de esta manera: así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir: ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles, dice la escritura. Entonces vamos a ver aquí, vimos el día de hoy el tema de la gracia. Y a lo mejor algunos podemos decir: ¿pero por qué? Y reclamarle al Señor: ¿pero por qué, Señor? Yo quiero que también
lo que tú me aplicaste se lo apliques a tal persona. Nosotros no podemos tomar esas decisiones. El único que puede tomar esas decisiones es Dios. Entonces, de tal manera que nosotros lo único que tenemos que cumplir es ir a predicar el evangelio, ir a hacer ese llamado, así como lo hicieron en Mefiboset, ir a hacer ese llamado, para que si él verdaderamente es el agraciado, entonces pueda. Porque le preguntaron, buscamos a un tal Mefiboset. Y él dijo, sí, yo estoy aquí, yo soy, ¿qué quieren de mí? El Señor te llama, Dios te llama. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos tengamos este concepto de la gracia de Dios. Y que en cada reunión y que en cada momento de nuestra vida nosotros estemos alabando a nuestro Dios por esta gracia que hemos recibido. Alabado sea el Señor por la gracia que he recibido, ¿verdad? Bueno, vamos a concluir de esta manera. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bien claro para qué fuimos elegidos. ¿Para qué fuimos elegidos? Hay un propósito: para alabanza de su gloria, para alabar la gloria de Dios, para alabarlo en cada momento y decir, Señor, cuán grande es tu misericordia, ¿verdad? Y así como dice el salmista, ¿no? Son tus misericordias nuevas cada día. De la misma manera nosotros tenemos que hacerlo. ¿Cómo podremos pagar este acto de Dios? No podemos, claro, pero debemos de vivir agradecidos por toda la eternidad, agradándole, obedeciéndole y trabajando solo para Él. De tal manera que nosotros tenemos que tener este concepto. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro amo? Cristo. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Oremos. Señor, te damos gracias por este favor recibido y no merecido, Dios. Te damos gracias, Dios, porque nos has aplicado a tus hijos, Dios, la gracia. Y a otros simplemente les aplicaste la ley. Te doy gracias, Dios, en esta hora, porque un día, Señor, me diste vida y pude abrir mis ojos y pude ver lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias, Dios, por haber tomado la iniciativa para que tú y yo nos reconciliáramos, Señor. Gracias, mi Señor, por habernos elegido para vida eterna, Dios. Por toda la eternidad estaremos agradecidos contigo, Señor. Y en cada momento de nuestra vida y nuestro pensamiento estaremos dándote las gracias, Dios. Gracias, Dios, porque el día de hoy nos ha revelado algo muy importante para nosotros. Y es que nosotros hemos recibido esta salvación de parte tuya, no por obras o por algo bueno que hayamos hecho nosotros, sino por tu gracia, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú has querido darnos este favor no merecido. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.